Muy bien, iglesia. Dios les bendiga. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cuántos vinieron a exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuántos vinieron para exaltar su nombre? Amén. Yo hoy, de parte de Dios, te puedo decir que Dios es el que gobierna en tu vida. Cuando tú le entregaste tu vida a Dios, cuando le entregaste tus propósitos, tus sueños, tus planes, tus proyectos, tus estudios, déjame decirte que el Señor es el que empezó a tomar el control de eso. Por eso has empezado a ver que desde que hiciste esa oración, Dios empezó a mover fichas en tu vida. Dios empezó a quitar personas que no te sirven para tu crecimiento o que simplemente son estorbos para el propósito de Dios para tu vida. Dios empezó a sacarte de un trabajo que te absorbía y te apartaba de Dios, o Dios simplemente te empezó a quitar cosas materiales porque tu corazón estaban en esas cosas materiales. Déjame decirte que Dios quiere tu corazón, tu mente, tu alma, tu vida, pero Él te quiere completo. Él no te quiere una parte, Él no te quiere un pedacito, Él quiere todo de ti. Y por cuanto Dios tenga todo de ti, Él va a dar todo de Él por ti. ¿Tú lo crees? Dios da todo de Él por ti. Levanta tus manos ahí donde estás. Dile: Señor, eres bienvenido en este momento. Eres bienvenido, Espíritu Santo, para que seas tú obrando en esta tarde, para que seas tú fluyendo en mi vida, para que seas tú quitando toda distracción que haga que no pueda recibir esta palabra de parte tuya. Te pido que seas tú gobernando en mi ser, gobernando en mi mente, en mi alma. Sean tus pensamientos en mi mente, sean tus palabras en mi boca, sea tu sentir en mi corazón, Espíritu Santo. Y si ves que lo estoy haciendo mal, seas tú corrigiéndome con vara firme. Si ves que mis pasos se van a desviar, seas tú corrigiéndome y mostrándome el camino correcto para yo seguir y avanzar en tu propósito. No permitas que tus planes se arruinan en mi vida. Te damos la bienvenida y haz como tú quieras hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale la gloria y la honra a Dios. Amén. Vamos. Entonces, vayamos abriendo nuestra Biblia en Salmo 133. ¿Ok? Vamos a leer, son 3 versículos pequeños pero edificantes. Dice así, Salmo 133, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Versículo 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta los bordes de sus vestiduras. Verso 3, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El Salmo 133, para ponerlos en contexto, hace parte de los 15 salmos que fueron escritos para la construcción del templo de Salomón. De esos 15 salmos, 4 salmos los escribió el rey David antes de su muerte. Cuando el rey David murió, tiempo después, se terminó la construcción del templo de Salomón, y estos 15 salmos fueron de edificación, de dirección para el pueblo. Dice la palabra que cuando el rey Salomón murió, el pueblo volvió a sus antiguos pasos, volvió a caer. Entonces, estos salmos, el propósito es guiar al pueblo de Dios. Diga conmigo: la palabra de Dios me guía. La palabra de Dios me direcciona. Bien, ya poniéndolos en contexto, voy a tomar los 3 versículos del Salmo como si fuera cada uno un punto por separado. Entonces, el verso 1, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Ay, qué me está queriendo decir la palabra? La palabra de Dios me está queriendo decir que a Dios le complace ver cuando 2 personas o más se unen, se ponen de acuerdo para un mismo fin, para un mismo propósito. Entonces a Dios esto le complace, y cuando a Dios algo le agrada,
Él decide derramar su bendición. Por eso vemos que cuando hay buen ambiente laboral en las empresas progresan. Cuando hay unión y hay acuerdo en un matrimonio, el matrimonio progresa. Cuando hay unión en un equipo, en un departamento de la iglesia, vemos que ese departamento progresa. ¿Por qué? Porque hay un mutuo acuerdo, y cuando hay un mutuo acuerdo, Dios está ahí. Entonces, como primer punto sería, Dios bendice la unidad. Y acabamos de leer el verso 1. Abra conmigo la Biblia en Mateo 18, verso 19. Mateo 18, verso 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Qué me está diciendo la palabra? Que si dos están de acuerdo aquí en la tierra, mientras estamos viviendo aquí, todas las cosas que pidamos, todo lo que queramos hacer, Dios que está en los cielos lo hará por nosotros. O sea que si yo me uno con el pastor para hacer un proyecto, para hacer un trabajo, vamos a hacerlo, oramos, estamos de acuerdo, no hay rencor, no hay riña, no hay roce. Si no hay armonía, ya no es nuestro esfuerzo, ya no es nuestra obra, es la mano poderosa de Dios. Es la mano poderosa de Dios la que empieza a mover, la que empieza a trabajar. Déjame decirte, mujer de Dios, ponte de acuerdo con tu esposo si quieres que tu matrimonio cambie. Déjame decirte, hombre de Dios, ponte de acuerdo con tu esposa para que tu matrimonio cambie. ¿Sabes por qué la palabra dice que la mujer sabia edifica el hogar? Porque el hombre es emocional. Y cualquier sentimiento que le llega, cualquier primer pensamiento que le llega a la mente, lo hace. Es que esto es lo que tengo que hacer, es que lo voy a hacer. Y vemos que esa ira o ese enojo o ese entusiasmo hace que el hombre tome decisiones apresuradas. Pero la mujer siempre va a decir, no, espérate un momento, no, pero mira a tus hijos, no, pero mira a mi amigo, voy a salir afectada, no, pero mira el negocio, pero mira la escuela, pero mira tus estudios, van a salir afectados. Mujer que haya en tu casa, recuerda que Dios va a hablar a través de esa mujer. Llámese mamá, llámese abuela, llámese tía, llámese esposa, llámese hija. Dios le ha dado la sabiduría a esa mujer para hablar y direccionar. Amén. Ponte de acuerdo porque Dios lo hará. Entonces, la palabra a mí me dice que cualquier cosa que yo pida. O sea que si yo decido emprender un negocio y yo me pongo de acuerdo con las personas que lo voy a hacer, Dios está ahí. Si yo voy a tomar la decisión de estudiar, Dios está ahí, siempre y cuando haya un mutuo acuerdo. Le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora yo pregunto, en esta tierra nosotros, ¿qué poder tenemos para hacer algo sobrenatural? Nada. No tenemos nada, no somos omnipotentes. No tenemos el poder para hacerlo, ¿verdad? No tenemos el poder para leer los pensamientos de alguien. No tenemos el poder para hacer nosotros haciendo que las puertas se abran. No tenemos el poder para que nosotros mismos construyamos nuestro propio camino. Pero la palabra a mí me dice que si yo estoy de acuerdo, el Padre que está en los cielos lo hará. Lo hará. Él lo hará. Yo te vengo a decir en esta mañana que el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, el mismo Dios que fundó cada cosa que hay en este lugar, el mismo Dios que dio vida a cada animal, que dio soplo de vida, es el mismo Dios que va a hacer que tus proyectos salgan adelante. Le será hecho por mi Padre que está en los cielos. La vez pasada, en el ayuno, hablábamos sobre el manto y avivamiento. Y en ese entonces, en una parte decía que la lluvia de bendición está puesta sobre la cordialidad. Mientras estaba predicando, terminamos de predicar y se soltó, como quien dice, un aguacero. Y eso es respaldo de Dios. Y lo mismo sucede cuando nos ponemos de acuerdo. Hay respaldo de Dios. Cuando dos se ponen de acuerdo, ahí está Jesús.
Ahí está Jesús. Jesús no está de acuerdo con la desigualdad. Jesús no está de acuerdo con los que no son justos. Jesús no está de acuerdo con aquel que simplemente decide ir en contra de su autoridad o en contra del entorno que lo rodea. Claro, nosotros estamos en esta tierra, pero somos hijos de Dios y pertenecemos al otro mundo, al tercer cielo. Entonces debemos ser sal y luz. Pero el tema es mostrar al Espíritu Santo a través de nosotros. Vayamos en la Biblia en Filipenses 1, del 3 al 8. Dice: doy gracias a mi Padre, a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amó a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Los voy a poner en contexto. Pablo, cuando escribió esto, estaba en la cárcel. Cuenta la historia que él estaba en la región de Filipo, o en el pueblo de Filipo, y allí él sufría persecución y resistencia por llevar el Evangelio de Dios a ese lugar. Entonces, él fue puesto en la cárcel y el lugar de Filipo, los que se convirtieron a Cristo, aquel lugar, también sufrían persecución. Pero estas personas, al saber que Pablo estaba en la cárcel, mandaban a una persona para llevarles mercado a Pablo, que estaba allí. Entonces, cuando Pablo recibía el mercado, él les entregaba una carta, y eso se volvió en una cadena, en día a día. Venía la persona, traía el mercado, Pablo le entregaba la carta a Filipo y él se llevaba la carta. Al siguiente día traía el mercado, Pablo entregaba la carta, él se quedaba con el mercado y la carta iba para el pueblo. Entonces, Pablo, escribiendo esto, dice: siempre que me acuerdo de vosotros, ¿de quiénes? De los que estamos en el Evangelio, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo estaba en la cárcel y pensando en nosotros, él estaba orando con gozo, aun cuando sufría necesidad, aun cuando tenía escasez, cuando no lo tenía nada y estaba prisionero. Dice él que con gozo clamaba por mí, con gozo clamaba por ti. Pero más de uno de nosotros se nos viene el nombre de una persona a la cabeza y no somos capaces de orar por el hermano o la hermana, que es que porque me cae mal, porque no me saludó, porque me miró feo, porque dijo tal cosa de mí. Pero Pablo a mí en la carta me está diciendo que cada vez que se acuerda de nosotros, nos recuerda con gozo y ora con gozo por nosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, o sea, unidad. Vamos a ver el significado de comunión. Puedes poner la plantilla ahí. Entonces, si quieres, le puedes tomar foto a esta plantilla. Dice: la comunión no se refiere simplemente a la comunicación que existe entre dos personas o entre nosotros los cristianos y Dios. Escucha, denota también una participación mutua y una unión indivisible. Una participación mutua, o sea que si yo me pongo de acuerdo con mi hermano o mi hermana, los dos somos los que estamos trabajando juntos. Yo no estoy trabajando solo y él me está dejando trabajar, o esa persona está trabajando sola y yo la estoy dejando trabajar. No, cuando dos se ponen de acuerdo, trabajan juntos. Dice: además, significa que nosotros y Cristo llegamos a ser uno, que disfrutamos a Cristo y todo lo que Él es, y que Él nos disfruta y todo lo que somos. Lo que me está queriendo decir este significado de comunión, basado por la Biblia, es que Dios está conmigo,
y yo estoy con Dios. Y a donde yo vaya, Él va conmigo. ¿Por qué? Porque hay una comunión, hay una relación y ya somos los dos trabajando juntos. Yo físicamente en esta tierra y Cristo dentro de mí, guiándome, direccionándome y dándome el poder que necesito para obrar aquí en la tierra. Dice el verso 7 y del 8, como me es justo sentir esto de todos vosotros, o sea que ninguno quedamos por fuera, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois partícipe conmigo de la gracia de Dios. La gracia de Dios es inmerecida por parte de nosotros. No merecíamos su gracia. No merecíamos que Jesús muriera allí en la cruz por cada uno de nosotros. Fuimos, somos y seremos pecadores mientras que sigamos viviendo en esta tierra, en este cuerpo de carne y hueso. Pero cuando Jesús murió ahí en la cruz, con su sangre fuimos lavados, con su sangre fuimos perdonados, purificados. Dice la palabra de Dios que nuestras rebeliones lo traspasaron a Él y por su llaga fuimos nosotros sanados. Entonces la gracia de Dios ha descendido sobre cada uno de nosotros. No importa cuánto hayas pecado, cuán maldad hayas hecho o cuánto te hayas alejado de Dios. Desde el momento en el que aceptaste a Cristo en el corazón, no hay vuelta atrás. Eres parte de la gracia de Dios y por más que te quieras alejar, Dios siempre te va a traer con sus cuerdas de amor. Yo no sé si tú puedes recibir esto en tu vida, en tu mente y en tu corazón. Dios está contigo y Él no permite que ninguno de sus hijos se aparte. Él no permite que ninguno de sus hijos quede por fuera de su gracia, porque su palabra nunca vuelve vacía, siempre vuelve con creces. Aunque volvamos lastimados a este lugar, volveremos con creces y aún mayor será lo que Dios va a hacer en cada uno de nosotros. Porque dice el verso 8, porque Dios me es testigo de cómo os amó a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Dios te amó por medio de Jesucristo. ¿Por qué yo no te voy a amar a ti? Dice Éxodo en uno de sus mandamientos, ama al prójimo. Ama al prójimo. ¿Y qué es amar al prójimo? Cuando vemos el amor en Dios, todo lo puede, todo lo soporta, no se cansa, lo tolera. Pero ¿por qué no somos capaces de tolerar a ese vecino que siempre está con la música a alto volumen y no nos deja dormir? ¿Por qué no somos capaces de tolerar que a veces el pastor está concentrado en su oficio, en su ocupación y no nos saluda? Decía la hermana Pilar esta mañana, es que no me llamó por mi nombre, me puso un sobrenombre o dijo mi nombre mal, por eso yo no volví a ir a esa iglesia por culpa de ese pastor. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque no tenemos el amor de Dios en nuestra vida. Cuando el prejuicio puede más, no tenemos la mente de Cristo. Cuando nuestras emociones pueden más, no tenemos el dominio propio del Espíritu Santo. Pero a mí la palabra de Dios me dice que Dios está conmigo, que Dios está conmigo y por cuanto lo recibí, desde el momento en que yo decidí recibir a Dios, decidí abrir las puertas de mi corazón para que el Espíritu Santo sea, Él ha venido haciendo un odre nuevo, porque Él necesita que seamos vasijas bien hechas, vasijas bien construidas, porque la gracia, la gloria que Él va a depositar, esa presencia que Dios va a depositar en nosotros, va a ser tan grande que va a bendecir nuestra vida y a los demás. Pero si no estamos listos, si no estamos preparados, va a ser como agua que se desborda en nuestra mano. ¿Ustedes han intentado mantener agua en sus manos? ¿Qué sucede? Por más que tú hagas fuerza, por más que tú pongas los dedos rígidos, la mano dura, le hagas presión, el agua siempre va a encontrar su causa. El agua siempre se va a derramar. ¿Por qué? Porque no fueron hechas para depositar agua. Lo mismo pasa con nuestra vida. El pecado no permite que podamos recibir la gracia de Dios. No, el pecado no permite que podamos recibir el poder de Dios en nuestra vida. Porque cada vez que vayamos a orar por esa persona, ¿qué es lo que hay en nosotros? Si no está el Espíritu Santo, hay pecado. Así de sencillo. Si yo oro por alguien,
¿Qué es lo que va a pasar de mí a esa persona? Pecado. Pero si yo tengo al Espíritu Santo de Dios, ¿qué va a pasar? Que soy consumido, que soy empoderado por Cristo Jesús, por el Espíritu Santo, y cuando ore por alguien, va a descender poder del Espíritu Santo de Dios. Porque no soy yo. ¿Quién es el que vive en mí? ¿Quién es el que vive en ti? ¿Quién es el que vive en ti? ¿Quién es el que vive en ti? Cristo Jesús. El mismo que hizo que Lázaro resucitara es el que vive en ti. Y aún mayores cosas haremos. Aún mayores cosas predicaremos. Aún mayores milagros Dios hará a través de nosotros. Porque Él nos ha dado el poder y la autoridad. Pero nuestro pecado nos nubla, nos ciega, nos impide ver eso y reconocer lo que Dios puede hacer en nosotros. Entendiendo esto, la comunión, lo que es yo con el Padre y el Padre conmigo, dice que Dios empieza a disfrutar todo lo que soy, lo que hay en mí. No te sientas mal, no te sientas avergonzado de acercarte a Dios por tus pecados. No te sientas frustrado, porque a veces tu naturaleza te hace caer una y otra vez en tu debilidad, en tu aguijón de la carne. Es normal, pero mientras que estés en mutuo acuerdo con el Señor, en comunión con Dios, Dios va a disfrutar de ti, de lo que tú haces. Porque como estás en comunión con el Padre, tú te vas a volver más sensible a la voz del Espíritu Santo. Y eso es lo que debemos pedir día a día, que Dios nos haga más sensible a la voz del Espíritu Santo de Dios. Porque solo a través de Él es que vamos a tener la dirección. Porque solo a través de Él es que las puertas se abrirán. Porque solo a través de Él es que va a caer la gloria de Dios en nuestra casa, en nuestra vida y en nuestra familia. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos. Con nuestro segundo punto sería, como quien dice, el verso número 2 de Salmo 133. Dice el verso 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Por eso me dejé la barba, para que el aceite se quedara acá y bajara hasta los pies. Amén. Bueno, como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Los voy a poner en contexto. ¿Quién es Aarón? Aarón es el hermano de Moisés. Y cuenta la historia que Moisés dejó a Aarón a cargo del pueblo, a cargo de más de 2 millones de personas, a cargo del pueblo de Israel en el desierto. Dice la palabra que Moisés se fue al monte a orar para tener una comunión con Dios y para tener la dirección de Dios. Pero mientras que Moisés estaba en el monte orando y recibiendo la dirección de Dios, dice la palabra de Dios que Dios le estaba diciendo a Moisés que ungiera a Aarón para convertirlo en sacerdote, porque él en la tierra prometida va a representar ese sacerdocio entre Dios y el pueblo, y él va a ser el que va a ser direccionado por Dios para guiar a su pueblo en la tierra prometida. Pero ¿qué pasó? Mientras que Moisés estaba en el monte orando, Aarón y el pueblo se empezaron a angustiar. Sus emociones empezaron a salir a flote. Moisés está tardando mucho, ha muerto o nos ha abandonado. Y Aarón, como estaba al mando, se dejó llevar por los comentarios del pueblo. ¿Y qué empezaron a hacer? Empezaron a construir altares de oro, de bronce. Pero ¿qué pasó? Que Dios estaba viendo eso. Dios estaba viendo lo que Aarón estaba haciendo. Y dice la palabra que cuando Moisés bajó al encuentro con Aarón y se dio cuenta de todo esto, se enojó, se frustró. Y Moisés vio que Dios estaba enojado con Aarón por haber hecho lo que hizo. Entonces Moisés le habló fuerte a Aarón y lo exhortó.
por lo que estaba haciendo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice lo que hizo Moisés? Moisés fue otra vez al monte a orar, porque Moisés se dio cuenta que Aarón estaba perdiendo lo que Dios había dicho. Porque Aarón iba a perder ese sacerdocio, iba a perder la entrada a la tierra prometida. Y Moisés, al darse cuenta de esto, volvió a subir al monte a orar. Y dice la palabra de Dios que mientras Moisés estaba allí arrodillado, orando, intercediendo por Aarón, Aarón fue ungido delante de todo el pueblo de Israel. Dios lo ungió desde la punta de su cabeza hasta la punta de sus pies. Lo ungió al frente de todos y brillaba, resaltaba. Dios lo levantó como sacerdote. ¿Hay quien me quiere decir esto? Que Moisés, como su hermano Moisés, teniendo una unidad con Dios, teniendo una unidad con Aarón, intercedió por Aarón. Y muchas veces nosotros, cuando vemos que un hermano peca o un hermano está en malos pasos, lo primero que hacemos es como Caín. Vemos que está al borde del abismo, pero lo único que hacemos es lo terminamos de rematar. Porque así somos. Como seres humanos somos buenos para juzgar. Somos buenos para decir lo malo de otra persona. Somos buenos para el chisme. Pero Moisés no. Moisés se compadeció de su hermano. Y aún él, sacrificando su entrada a la tierra prometida, subió al monte a orar por Aarón, para que Dios lo ungiera. Abra conmigo Santiago, capítulo 5, del verso 14 al verso 15. Santiago 5, 14 al 15. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Esto mismo pasó con Moisés y Aarón. Aarón se dio cuenta que él estaba enfermo, se dio cuenta que él estaba mal, que estaba cometiendo pecado. Pero Moisés se levantó en oración, se levantó en intercesión por Aarón, para que Aarón fuera ungido, para que Aarón fuera levantado. Tuvo una oración de fe tan grande que Dios mismo lo ungió al frente de todos. Y Aarón fue testigo del poder de Dios al pueblo de Israel. Lo que quiero decirte el día de hoy es que empieces a orar por tu hermano. Es que empieces a orar por tu iglesia, es que empieces a orar por tus hijos, por tu esposa, por tu familia, por tu trabajo, por tus estudios, porque mientras que tú doblas tus rodillas y oras, intercedes a Dios, Dios va a empezar a ungir tu familia, Dios va a empezar a ungir tus hijos, Dios es el que va a levantar. Cuando Moisés oró, Dios levantó a Aarón. Hombre, escúchame, cuando tú oras por tu esposa, Dios la levanta. Mujer, cuando tú oras por tu esposo, Dios lo levanta. Cuando tú doblas rodillas por tus hijos, Dios levanta a tus hijos. No importa la situación, no importa la circunstancia. Lo que estaba haciendo Aarón era para que lo perdiera todo, perdiera las promesas de Dios. Pero por cuanto Moisés dobló sus rodillas y oró al Padre que está en los cielos, dice la palabra de Dios que Él descendió, bajó y ungió a Aarón. Hoy, ¿cuántos quieren orar por sus familias? Hoy, ¿cuántos quieren orar por sus hijos? Hijos, ¿cuántos quieren orar por sus padres? Entonces vamos, tomemos 5 minuticos para orar. Levántate ahí donde estás, empieza a moverte, empieza a sacudirte, porque tú has venido aquí para mover la mano de Dios en esta hora, para mover el poder de Dios en tu vida y en la vida de las personas que te rodean. Cierra tus ojos ahí donde estás y empieza a poner en tus manos, empieza a poner en las manos de Dios la vida de tu esposa, la vida de tu esposo, la vida de tu novia, la vida de tus hijos, la vida de tus compañeros de tu trabajo. Vamos, ora, porque en este momento, mientras que estás orando, Dios está ungiendo con aceite a esa persona. Dios está orando. Si tienes una necesidad, si tú sabes que alguien tiene una necesidad,
ora por esa persona, porque en este momento Dios está obrando. Y yo creo fielmente, Padre Celestial, que tú lo estás haciendo. Yo creo fielmente, Padre de la Gloria, que tú estás obrando en esta mañana y tú estás poniendo en este momento nombres a cada una de las mentes que hay en este lugar, para que seas tú obrando, para que seas tú llenando de aceite su cabeza. Y cuando caiga esa unción que viene de ti, unción que viene del Espíritu Santo de Dios, esa enfermedad va a quedar a un lado. La persona que está enferma va a quedar sana. La persona que está siendo molestada va a estar libre por el poder de Cristo Jesús. Vamos, levántate en oración y en intercesión, porque Dios lo está haciendo. Dios está obrando. En este momento podemos ver cómo cadenas se están rompiendo por el poder de Cristo Jesús. En este momento vemos cómo Dios está tocando órganos, está tocando riñones, está tocando... Yo veo el poder de Dios en esta mañana. Vamos, empieza a orar, empieza a interceder, porque Dios lo está haciendo. Sharabakeya, Sarabamandakaya, Sarabakeya. Oh, Sarababakeya, Sarabamandakaya, Sarabakeya. Oh, Sarababakeya. No sé, pero yo veo en este momento a alguien con un tumor en la cabeza y Dios lo está quitando. Dios lo está sanando. También veo a alguien que tiene un problema en sus riñones y Dios lo está sanando. Tú eres grande, tú eres poderoso, Dios. Intercede, intercede ahí donde estás, porque el poder de Dios es fuerte, el poder de Dios es grande. Hazlo con amor, hazlo con todo tu ser, con todo tu corazón. Créele a Dios, porque Dios lo está haciendo. Nosotros estamos acá. Moisés estaba en el monte, lejos de Aarón, pero lo que Moisés no sabía es que Moisés, mientras que estaba orando, Dios estaba ungiendo a Aarón. Lo que hoy nosotros podemos saber es que mientras que estamos aquí orando, Dios está orando por esa persona, Dios está orando por ese familiar, Dios está orando por ese amigo. Aunque no podamos ver, yo sé que tú estás orando. Vamos, 2 minuticos más. Intercede por esa persona, intercede por esa persona. Porque el poder de Dios está, el poder de Dios está. Yo creo fielmente, Jesús, que tú lo haces nuevo. Yo creo fielmente, Jesús, que tu sacrificio en la cruz no fue en vano. No fue en vano. Tú le quitaste las llaves al enemigo de este mundo y ahora tú eres el quien gobierna en esta tierra, Jesús. Yo creo en ti. Yo creo en ti, Jesús. Yo creo en ti, Jesús. Y yo creo en lo que estás haciendo. Yo creo en lo que estás haciendo. Iglesia, levántate en adoración. Levántate en intercesión. Porque Dios está trayendo. Porque Dios lo está haciendo. Tú siempre estás obrando. Aunque no te pueda ver, yo sé que estás obrando. Yo sé que estás haciendo. Y el Espíritu de Dios desciende en este lugar. Y el Espíritu de Dios desciende sobre la persona en la cual tú estás orando en este lugar. Aunque esa persona vaya en carro, aunque esa persona esté en un edificio, aunque esa persona esté en otro país, Dios lo está haciendo. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Porque Él está obrando. Él está haciendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que por esa persona que tú oraste ha recibido al Espíritu Santo de Dios? Te adoro, Padre Celestial, la gloria es para ti. Te adoro porque tú lo haces. Dios hace cosas nuevas todo el tiempo. Dios es loco, hermano. Dios siempre nos expande la mente.
hace milagros de una manera que nosotros no nos imaginamos. ¿Sabes cómo le dio vista al ciego? Dice que Jesús escupió a la arena y esas babas las agarró y se las puso en la cara. ¿Y qué pasó con el ciego? Vio, cobró vista. ¿Por qué Jesús no le puso su mano? ¿Por qué Jesús no le dijo, por tu fe te has salvado? ¿O por qué Jesús no le dijo, ahora, por el poder de Dios, ve? No. El ciego vino con una necesidad, pero la palabra dice que Jesús hizo, y el ciego vio cosas que uno, pero ¿por qué así? El religioso dirá, no, así Dios no obra. ¿Qué es lo que vivimos hoy en día? Pero lo que nos olvidamos es que Dios hace como Él quiere, porque Él quiere y cuando Él quiere. Amén. Dios hace como Él quiere, porque Él quiere y cuando Él quiere. Déjame decirte de parte de Dios que no importa cómo va a salir ese proyecto adelante. Si tú te pones de acuerdo con las personas indicadas, te pones en comunión con Dios, ese proyecto sale, hermano. Ese estudio sale, ese matrimonio sale, ese departamento sale, porque Dios lo va a hacer. Yo creo fielmente. A Dios no le importó escupir y darle vista al ciego. A Dios no le va a importar cómo, pero Él va a abrir las puertas que tú necesitas que se abran para tus negocios, para tus proyectos. Amén. Dice, punto 3. Recibe para dar. Salmo 133, verso 3. Dice la palabra de Dios, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El rey David, para escribir estos salmos, tuvo que haber tenido conocimiento de la palabra de Dios, porque para él, en 3 renglones, poner toda la historia de Moisés y Aarón, muy sabio ese hombre. Para él, en 3 versículos, poner tanto conocimiento, tanto poder de Dios, eso me indica que Dios está con él. Déjame decirte, de parte de Dios, que si tú estás lleno de poder de Dios, con un solo paso que tú des, la tierra va a temblar. Con un solo paso que tú des, a donde tú vayas, el enfermo va a ser sanado. Con un solo paso que tú des, el Espíritu Santo de Dios va a descender y va a caer sobre ese lugar. Amén. El rey David, nomás con 3 versículos, demostró el poder de Dios para edificación del templo. Asimismo, Dios lo hace con nosotros. Con sencillos pasos puedes hacer grandes cosas por el poder de Cristo Jesús que está en cada uno de nosotros. Entonces, el monte Hermón, los pongo en contexto, el monte Hermón es un monte grande. Geológicamente, el monte Hermón es muy importante para la agricultura. Por su tamaño y su densidad, él recibe el rocío que viene del cielo, la humedad que viene del cielo, para esparcirla al monte de Sión. Dice la palabra de Dios. El monte de Sión lo menciona como un monte, pero en realidad no es gran cosa. No es tan grande. Es un montículo. No es algo tan inmenso, es algo pequeño. Pero ese monte pequeño necesita de su hermano mayor, el monte Hermón. Y dice que el monte Hermón, como es tan alto, recibe. Entonces el verso 3 dice, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. O sea, el monte Hermón recibe y da. Recibe y da. Primero se llena él para darle a Sión. Primero nosotros somos llenos del Espíritu Santo en este lugar, en tu casa, cada vez que oras, cada vez que lees la palabra. Porque cuando salgas,
ese rocío que está en ti del Espíritu Santo de Dios va a ser esparcido por las demás personas. Por eso no podemos poner la lámpara bajo la mesa. Si yo prendo la luz es para que alumbre, porque en la oscuridad no me sirve, porque en la oscuridad no veo. Entonces, mira, toda esta iluminación, si no fuera por esta iluminación, estaríamos todos a oscuras. Por más blanco que yo sea, no me voy a poder ver. Por más beige, camisa blanca que traiga, no me voy a poder ver. Porque solo la luz de Cristo es la que va a resaltar en ti. Y como tú tienes el poder de Dios adentro, las personas te van a buscar. Las personas te van a buscar, porque las personas allá afuera están necesitadas del poder de Dios. Y cuando ven que alguien tiene el poder de Dios, lo buscan. Venga, ¿será que usted puede orar por mí? ¿Será que usted me puede echar una rezadita de esas? ¿Será que usted puede hacerme una de esas oraciones que hacen allá en su iglesia? Porque yo veo que aunque usted tenga dificultades, yo lo veo con un rostro diferente. Yo veo que usted tiene una dificultad mayor que la mía, pero usted cómo puede sonreír. Pero usted cómo puede tomar decisiones y irle bien. Pero usted cómo puede salir a la calle. Pero cómo es que usted está pasando necesidad y yo veo que usted sí desayuna, almuerza y cena. ¿Sabes por qué? Porque las personas van a empezar a querer lo que hay en ti. Pero lo que tú vas a hacer es mostrarles que lo que hay en ti es el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Qué pasó con el lisiado que estaba fuera del templo en Jerusalén? Cuando estas dos personas estaban subiendo a Jerusalén y se encontraron con aquel lisiado, Juan y Pablo, si no estoy mal, dice que extendió su mano, que el lisiado le dijo, le pidió limosna, pero Pablo llega y le dice: no tengo oro, no tengo nada conmigo, pero de lo que tengo te doy. Le extendió su mano y le dijo: recibe al Espíritu Santo de Dios, recibe el poder de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que cuando tomó su mano y se levantó, apenas se puso en pie, su pie fue sanado. Yo no sé si tú me estás entendiendo, pero hay personas que te van a pedir limosna, que te van a pedir que te entreguen lo que tú tienes adentro, pero tú lo que le vas a decir es: no tengo dinero, no tengo oro, no tengo riquezas, no tengo, pero lo que tengo te doy. Recibe el poder de Cristo Jesús en tu vida. Y esas personas van a recibir el poder de Cristo Jesús en tu vida. Cuando esas personas te busquen y te llamen para saber qué es lo que hay dentro de ti, cuando tú les tiendas la mano y le digas eso, tú le vas a decir: repite conmigo: Señor, te abro las puertas de mi corazón. En ese momento el Espíritu Santo va a descender sobre la vida de esa persona. ¿Pero por qué? Por lo que hay en ti. Y yo pregunto: ¿qué es lo que hay en ti? ¿Qué es lo que hay en ti? Respondan, ahorita se los dije. ¿Qué es lo que hay en ti? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, si Dios te pone a escupir la tierra para darle vista al ciego, no tengas miedo, porque esa locura solo Dios la puede hacer a través de ti. Amén. Entonces, vemos que la oración de Moisés fue una oración efectiva. Fue una oración que hizo que la mano de Dios se moviera. Fue una oración de acuerdo a los planes de Dios, porque aunque Dios estaba enojado con lo que hizo Aarón, dice la palabra que aún así lo ungió por causa de Moisés. Dice, una oración efectiva. ¿Tú quieres que tu oración sea efectiva? ¿Quieres que tu oración sea efectiva? Escucha esto. Para que nuestras oraciones sean efectivas, tenemos que elevarnos por encima de las preocupaciones de la vida cotidiana, dejar atrás el ruido de la ciudad y subir a las alturas de la fe. Lo repito, para que nuestras oraciones sean efectivas, tenemos que elevarnos por encima de las preocupaciones de la vida cotidiana, dejar atrás el ruido de la ciudad y subir a las alturas de la fe. ¿Qué hizo Moisés? Se alejó del pueblo para estar a solas con Dios.
Y ahí fue que la presencia de Dios descendió y le dio las instrucciones para hacer con Aarón. Y eso es lo mismo que nosotros debemos hacer. Alejarnos del pueblo, alejarnos del ruido, alejarnos de esa preocupación, alejarnos de eso, porque eso es un distractor en nuestra mente. La otra vez decía el pastor, gente que está orando y pensando en el almuerzo de mañana, qué van a almorzar, qué van a comer, si hay o no hay para comprar el desayuno. No, esa no es una oración de fe. Una oración de fe es una oración que sabe que cuando ora, Dios obra, aunque no haya. Una oración de fe es aquella que cuando aún esté la necesidad, sabe que Dios va a obrar en esa necesidad. Una oración de fe es una oración que sabe que cuando esa oración sea consumida por Cristo Jesús, el enfermo va a ser sano. Vaya conmigo a Mateo 6:6. Dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Dios me llama a que esté a solas. Dios me llama a que esté a solas, porque Él quiere tener todo de mí, toda mi mente, toda mi atención, toda mi concentración, la quiere Dios para Él, para que cuando lea la Biblia pueda recibir la revelación de parte de Dios, para que cuando yo pueda empezar a orar con Dios, el Espíritu Santo pueda hablar y yo tener mis oídos audibles a la voz del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa si hay mucho ruido en nuestra mente? No sé, a las personas que han ido aquí, o por ejemplo en los colegios cuando hacen esos eventos o esas interclases y ponen esa música fuerte, ¿cómo es cuando le hablamos a la persona de al lado? Gritando, ¿verdad? ¡Hey, venga, cómprame un agua! ¡Ah! Nos la pasamos gritando porque la música tan fuerte, la persona de al lado no me escucha. Lo mismo pasa con nuestra oración. Si hay mucho ruido mental, por más que el Espíritu Santo hable, tú no vas a poder oír la voz de Dios. No lo vas a poder. Porque aquí está. Y es que eso que me dijeron, que si me da rabia. No, pero Señor, yo estoy aquí orando, yo estoy aquí orando, yo estoy aquí orando. Ay, ¿verdad que? No, y ahora para el pasaje de mañana. Ay, no, pero yo estoy orando, yo estoy orando. Ay, es que ahorita me peleé con mi pareja y ya es que sí me sale. No, pero yo estoy orando. Es que esto que me dijo, y empieza a venir el ruido mental. Y eso obstruye la voz de Dios. La otra vez estaba viendo un video de Luis Consley, si no estoy mal, el cantante que acompaña a Marcos Brunet en la banda de Toma tu Lugar. Decía él que cuando eran jóvenes y asistían a la iglesia, con sus amigos, cada vez que invitaban a un profeta, siempre esperaban a que les profetizara, a que ese hombre de Dios les hablara. Y todo el mundo era, ¿y qué te dijo a ti? ¿Y qué te dijo a ti? Y se reunían con sus amigos, y ven, ¿qué te dijo el profeta a ti? Y no, ¿qué te dijo a ti? Y no, ¿qué te dijo a ti? Y uno de los líderes de esa iglesia se dio cuenta de eso, de que ya se estaba volviendo como un círculo, que cada vez que invitaban a un hombre de Dios o a alguien que Dios lo usaba en profecía, siempre estaba ese grupito de amigos junto con él, al frente esperando a que Dios les hablara a través de esa persona. Pero un día un líder se dio cuenta de esto, se les acercó, especialmente a Luis Consley, se le acercó y le dijo, si Dios tiene que usar a otra persona para hablarte, es porque las palabras de Dios no encuentran cavidad dentro de ti. Si Dios tiene que usar a alguien más para hablarte a tu vida, es porque tus oídos no escuchan la voz de Dios. ¿Tú por qué estás esperando a que venga un hombre de Dios a darte palabra? Si la palabra ya la tienes, la puedes descargar en tu celular, la puedes descargar en tu computador o la puedes tener física. ¿Por qué necesitas? ¿Por qué clamas por alguien de Dios para que venga y te dé una palabra? Yo mucho tiempo pasé por eso también. Cuando yo empecé en el Evangelio y empecé a crecer y vi este mover de Dios en las personas, yo quería que la persona que estuviera aquí orando por alguien me hablara.
o me dijera un mensaje de parte de Dios. Y Dios mismo me decía, tú no necesitas que yo te hable por medio de alguien. ¿No ves que ya me estás escuchando? Y yo decía, sí, Señor, tienes razón. Pero nuestra carne humana es así. Y cada vez que venía un hombre de Dios, yo empezaba a sentir en el corazón ese bombeo. Y yo, uy, que me hable esta persona. Pero me volvía otra vez al recuerdo de cuando Dios me dijo, tú no necesitas que alguien te hable. Yo ya te hablo cada vez que oras. Y yo, tienes razón, Señor, tienes razón, Señor, tienes razón. Y Dios ha venido moldeando eso dentro de mí. Para mí, decir que Dios me habla audiblemente y me dice que ya Él me habla directamente a mí, para mí eso es glorioso. Para mí eso es fantástico. Porque aunque vaya en la moto andando, Dios me ha hablado y no sabes cuántas lágrimas se han derramado. Porque aunque iba en el carro escuchando música, Dios me ha hablado. Y ahí Dios me ha refortalecido, me ha levantado, me ha dado nuevas fuerzas. Aun cuando he ido caminando por la calle, Dios me ha hablado y caminando he soltado lágrimas. Y eso es lo mismo que tenemos que buscar nosotros, poder tener esa comunión con Dios, porque cuando hay comunión, les venía enseñando ahorita, Dios disfruta de estar conmigo y yo disfruto de estar con Dios. Entonces debemos empezar a buscar eso. Entonces, tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Cuando Moisés oró por Aarón, ¿qué hizo Dios? Lo recompensó en público. Dice la palabra que lo ungió al frente de todos y todo el mundo se dio cuenta de que Aarón estaba siendo ungido. Yo no me imagino, o sea, alguien, un ejemplo, parado aquí al frente de nosotros y que de la nada empieza a brotar aceite. Le empieza a caer aceite por su cabeza, por su cara, y todo su cuerpo de la nada está cubierto de aceite. ¿Qué pasó en ese momento? O sea, ¿cuál sería nuestra reacción? ¿Cuál sería la reacción del pueblo de Israel al ver que Aarón estaba siendo ungido en ese momento por Dios? ¿Sabes qué pasó? Que entendieron quién es Dios, entendieron quién es Jehová, entendieron que Dios es uno solo, es el único y es el que lo puede hacer, es el que hace milagros. Por eso cuando en este momento estábamos intercediendo, yo sé que espiritualmente el Espíritu Santo de Dios estaba ungiendo a esa persona por la que tú oraste y aceite estaba descendiendo sobre esa persona. Te pregunto yo, ¿qué hizo Abraham? Abraham oró. ¿Y qué pasó cuando oró? Dios respondió. Diga conmigo, Dios responde. Dios responde. Pero responde en el tiempo que es. Simplemente nuestro ruido mental no nos deja oír la voz de Dios. Y tenemos que apaciguar ese ruido, tenemos que dejarlo a un lado. Porque si yo quiero recibir la dirección de parte de Dios, necesito oír su voz. Si yo quiero que sea Dios quien ponga las pisadas en la arena para que yo camine por donde Él camina, necesito que mis ojos espirituales sean abiertos, que ya no sea estos ojos mundanos, que ya no sea estos ojos de carne mirando el pecado, sino mirando el camino correcto, que es Cristo Jesús. Ahora, Dios levantó a Aarón. Pero escucha lo siguiente. Así como Dios levantó a Aarón, Dios no va a levantar a cada uno de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te levanta y te llena de su poder, Dios te impulsa, Dios te catapulta. ¿A dónde? No sé. Pero lo que sí sé es que Dios tiene un plan y un propósito, y cuando tú estés preparado, estés listo y estés lleno del Espíritu Santo de Dios, cuando ya estés levantado por la mano de Dios, Dios te va a levantar, Dios te va a catapultar. Y déjame decirte que cuando tú vas por el aire impulsado por Dios, tú no tienes tiempo para oír lo que está en la tierra. Cuando tú vas por el aire impulsado por Dios, tú no tienes tiempo para escuchar el que está en el piso. En cambio, el que va por tierra tiene obstáculos, se distrae, todo el tiempo tiene que hacer pausas en su vida.
Pero cuando Dios te levanta y te impulsa y te saca por los aires, tú llegas derecho a un camino, tú llegas derecho a un propósito. Porque es Dios quien está en los cielos. Y lo veníamos hablando al principio. Cuando hay unidad, cuando hay comunión, mi Padre que está en los cielos hará la obra en nosotros. Entonces, cuando somos impulsados por Dios, vamos a ir muy alto y muy lejos. Yo no sé si tú estás entendiendo eso. Pero cuando tú eres lleno de Dios y eres impulsado por Dios, vas a ir muy alto y muy lejos. El que está por el aire no puede ver a quien está en la tierra. El que está volando por los cielos no se puede detener a esperar a que el que está en la tierra. ¿Cuántos quieren que Dios los levante y los catapulte? Amén. Dios tiene el poder para hacerlo. Ponte de pie para ya ir culminando con el mensaje de día de hoy. Hay poder, hay poder. Por re mayor. Sí, 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 sol re. ¿Listo? Entonces, levanta tus manos ahí donde está. Porque yo sé que en esta tarde, así como el monte Hermón recibe el rocío de los cielos para darlo a Sión, yo sé que en esta tarde tú vas a recibir el rocío del Espíritu Santo para llevarlo a tu familia. Yo sé que tú vas a recibir el rocío del Espíritu Santo de Dios para llevarlo a tu trabajo, para llevarlo a tus amigos, para llevarlo a tus familiares. Amén. Dice Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos capítulo 1, verso 8. Y leémoslo. Vamos a leerlo con poder, con autoridad, con fe, porque Él es el que vive, es el que reina. Vamos a leerlo a la cuenta de 3. A la 1, a las 2 y a la 3. Es poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? Toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra. Tú serás testigo de que Dios ha resucitado, de que Cristo Jesús sí ha vencido la muerte y está en ti. Cierra tus ojos y dile: Espíritu Santo, hoy recibo nuevas fuerzas. Espíritu Santo, hoy recibo un despertar de parte tuya y no saldré de aquí igual. Saldré transformado por la presencia de Dios. Así como el monte de Hermón recibe el rocío del cielo y la bendición de Jehová, hoy recibo el rocío y el fuego del poder del Espíritu Santo, porque su palabra dice: y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Cuando tú oraste por esa persona allá donde estaba recibió el poder del Espíritu Santo. Y yo sé que cuando vas a salir de este lugar te van a llamar y te van a dar una buena noticia, porque esa persona ha recibido el poder del Espíritu Santo. Porque aquí nosotros fuimos ese Moisés que oramos por aquel hombre, por aquella mujer. Y yo creo en lo que tú puedes hacer.